Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Sigo siendo neurótico anónimo, agradecido con la vida, con Dios, con ustedes, por poder estar aquí en esta mañana y con su apoyo poder lograr el objetivo del grupo. Bueno, hoy tenemos como tema el taller del segundo paso. Está con nosotros la compañera Marta, que va a estar encargada de leernos las páginas y coordinarnos el asunto aquí sobre las preguntas, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, con buen ánimo y con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de razonar, de meditar en el paso de recuperación, comencemos. Adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marta Lorena, soy neurótica, recuperándome. Muy agradecida por poder estar aquí y prestar hoy este servicio y agradecida con todos los que estamos presentes. Entonces empezaremos con el punto 9, que dice así. También puede, si quiere, hacer de NA su poder superior. Este es un grupo muy grande de gentes que han resuelto su problema emocional. A ese respecto, el grupo de NA es indiscutiblemente un poder más grande que usted, que ni siquiera se ha aproximado a la solución del suyo. Seguramente que puede tener fe en él. Aún ese mínimo de fe le puede bastar. Encontrará a muchos miembros que han cruzado el umbral de esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha profundizado. Relevados de sus crisis emocionales, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar de Dios. Vamos a la primera pregunta, que dice así. No le interesa ningún camino que les he propuesto. ¿Qué método le podemos sugerir? Repito la pregunta. No le interesa ningún camino que les he propuesto. ¿Qué método le podemos sugerir? Bueno, abro mi micrófono, Martita, para compartir. ¿Está bien? Está muy bien, Marla. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues bueno, dice que qué método le puede sugerir a la persona recién llegada que, pues que no quiere creer en un Dios, ¿verdad? O no quiere o no puede o lo que sea, el prejuicio que traiga, ¿no? O la situación que traiga. Y pues será igual que yo. Yo así llegué a Neuróticos Anónimos pensando que Dios a mí no me iba a querer, no me aceptaba, no, y para mí se me hacía difícil yo creer en un Dios. Entonces la proposición que ahí me hicieron en el grupo, pues fue, ¿por qué no crees en el grupo? Piensa que este grupo va a ser un poder superior para ti, porque mira, todas estas personas que aquí estamos reunidas, pues nos hemos estado recuperando de nuestra enfermedad mental y emocional. Quiere decir que nosotros como grupo, pues somos un poder fuerte, más grande de lo que tú ahorita, con lo que tú ahorita estás lidiando. Y honestamente, a mí eso sí me funcionó al principio. Para mí, el grupo sí se convirtió en un poder superior. De hecho, yo tenía una gran admiración
por muchas, casi todas las personas que asistían a Neuróticos Anónimos, porque los escuchaba hablar, los escuchaba compartir, escuchaba sus testimonios, lo que eran y luego lo que ahorita son, y yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser, ¿a poco esa persona hizo esto, aquello? Si ahorita parece tan tranquila, tan pasiva, tan amorosa, pero decían que habían sido gente violenta, loca, agresiva, y yo los veía y yo decía, no puede ser, pero eran testimonios salidos de su boca. Yo fui así y veía ahora lo amoroso que eran. Entonces, sí, para mí fue fácil aceptar esa propuesta. Cree que el grupo puede ser tu poder superior y así lo hice. Bueno, ese es mi compartir, Martita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marla. ¿Alguien más se anima a participar, compañeros? Repito la pregunta, por si alguien se anima. No le interesa ningún camino que les he propuesto. ¿Qué método le podemos sugerir? Adelante, hay fondos. Hola Marta, buenos días. Víctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo me recuerdo que cuando recién llegué yo no entendía nada de nada, ¿verdad? Pero a mí mi preocupación, yo no llegué porque yo necesitaba ayuda, yo llegué por curiosidad a un grupo pero yo mi preocupación era que si yo a Dios no lo había tenido en mi vida, este, ¿cómo, cómo me iba a escuchar si él estaba tan ocupado y yo nunca me había ocupado de él. Pero aquí, como dice que me sugirieron, pues me sugirieron que solamente creyera que en lo que estaba haciendo, eso iba a ser suficiente porque iba a tener cambios, ¿verdad? Y después, pues ya otras personas me dieron más información, más conocimiento y fue cuando empecé a creer que Dios me quería como, como a todos, ¿no? Que también yo tenía un espacio para Él y que también era importante para estar en su viña, en su corralito. Gracias. Gracias a ti, compañerita. ¿Alguien más se anima? No tenemos más manitas, Víctor. Gracias, Marta, muchas gracias. ¿Qué le podemos sugerir a una persona que le hemos expuesto nuestro testimonio personal, y, pero que lo vemos indeciso? Como que no está muy convencido de las cosas, como que necesita más tiempo para pensarla. ¿Qué es lo que le podemos sugerir? Bueno, dentro de la sugerencia van tres cosas. Mira, tómalo con calma. Primero, el programa ni el grupo te exige que creas absolutamente nada. Dos, tanto en el programa de los pasos, las tradiciones y los conceptos, no hay ni una sola prohibición. Tres, estas cosas yo las fui admitiendo gradualmente. Y es algo que tú puedes hacer. Admitir que Dios existe de una forma gradual. ¿Cómo? Bueno, puedes decir un poder superior y puedes ponerle nombre a tu poder superior, el que tú quieras, ¿no?
Para ti puede ser el amor, la energía del universo, o puede ser cualquier otra cosa que tú consideres que es más fuerte que tú. Hasta un chubasco, ¿no? O un terremoto que es más poderoso que tú. No más inteligente, pero sí más poderoso. Entonces, tú sabes, las leyes de la naturaleza, lo que tú creas, lo que tú quieras, puedes hacer creer que Dios existe. Solamente la idea es creer que Dios existe. Ahora, por otra parte, puedes hacer del propio grupo tu poder superior, porque la mayoría de ellos han estado alcanzando lo que tú no has podido alcanzar hasta el día de hoy. Ellos se están acercando a la solución de su problema, mientras tú todavía no puedes alcanzarla. Así que ten paciencia, quédate con nosotros, abre tu mente, déjate de discutir si fue primero el huevo o la gallina y concéntrate. Y de seguro, después de algún tiempo, podrás vivir lo que yo viví. Porque cuando yo dejé de discutir y abrí mi mente, no sé cuándo ni cómo, se infiltró en mí la idea de Dios. Y entonces pude ver y sentir. Pude ver lo que antes no podía ver, los hechos. Y los hechos eran esto, que yo había fallado en todo y estas personas habían fallado, pero estaban arreglando sus vidas el día de hoy. Y esos eran los hechos. Pude ver esos hechos y pude sentir la fuerza de que si ellos, como humanos que son, pueden arreglar sus vidas, yo también podía hacerlo. Bajo la creencia de la existencia de un Dios, aunque no lo comprendo del todo. Así que la simple idea de Dios era solamente lo que necesitaba para empezar a desarrollar un entendimiento acerca de un poder supremo, el amor. Quédate con nosotros, porque nosotros por acá seguimos innumerables caminos de fe. Si tienes paciencia, pones tu mente abierta, de seguro lo encontrarás. Gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Porque lo sé, tal vez no vuelva a cambiar en un grupo de neuróticos anónimos. ¿Pueden cambiar a la persona? ¿Por qué lo sé? Tal vez no vuelva a cambiar en un grupo de neuróticos anónimos. ¿Pueden cambiar a la persona? ¿A quién le gustaría participar con esta pregunta, compañero? Dar su opinión. ¿Es una opinión o una experiencia? Bueno, Marta, ¿Sí? creo que está mal postulada la pregunta o yo la escribí Sí. mal. No estaba Pues viendo usted. sí, un poco raro. Dice, sí, está muy cortada, ¿verdad? A ver, Sí. léemela de nuevo para hallarle sentido. Ok. Sí, eso pensé yo, pero la leí como está aquí. ¿Cuántos, espera, cuántos han, no, perdón, esta es otra. Porque lo sé, tal vez no vuelva a cambiar en un grupo de neuróticos anónimos. ¿Pueden cambiar a la persona? Bueno, creo que esa pregunta está mal hecha. Déjala pasar, Ok, porque necesitaría ver sí, el contexto para comprenderla. Sí, ok. Vamos gracias. con la siguiente. ¿Cuántos han probado este método y qué han dicho acerca, gracias de los resultados de este método? ¿Cuántos han probado este método y qué han dicho acerca de los resultados de este método?
Hola, Cari, ¿puedo? Adelante, Cari. Buenos días a todos. Pues sí, voy ahí con el hilo de la literatura. Creo que muchos han probado el método y han tenido resultados satisfactorios en su vida consiguiendo los objetivos que promete el programa, que es ser útil y feliz. Por lo menos así dicen las promesas del AA. Yo las he leído y pues son muchos los que lo practican. Sin embargo, pocos llegan a alcanzar eso realmente. En mi particular, yo voy practicando a la medida de mis fuerzas. Sé que debo pedir ayuda a un poder superior, hablar y toda la vuelta de los pasos y hacer los inventarios y todo. Y hasta ahora, si lo he hecho medio chueco, estoy más tranquila que cuando llegué. Pues por mi experiencia podría decir que el método hasta mal hecho funciona. Listo, terminé. Gracias, Cari. Bueno, yo voy a participar. Eh, yo vi en mi propia casa cómo ese método estaba dándole unos resultados muy positivos a mi esposo. Sin embargo, yo no me daba cuenta de mi propio problema, ¿no? Porque yo achacaba mis problemas a él. Pero realmente yo empecé a ver milagros, una transformación muy eh, que me tocó mucho el corazón y que era como un milagro frente a mí. Y yo empecé a asistir para probar el método, porque yo llegué a un punto donde toqué fondo con mis emociones y yo deseaba como que ese cambio, pero a mí sí me faltaba fe. Sin embargo, me faltaba fe en ese poder superior. Pero ese, ese ejemplo que yo vi me animó a seguir adelante y a buscar también esos resultados en mí. Gracias. Voy a compartir, Marta, ¿está bien? Claro que sí, Marla, adelante. Bueno, estaba leyendo el segundo paso para ver de qué método habla y pues aquí leo que dice esto: más de uno ha empezado como usted a resolver su problema con el método de la sustitución. Me imagino que ese es el método del que habla, el método de la sustitución. Entonces, la pregunta, me regreso a la pregunta. La pregunta dice, ¿qué? ¿Cuántos han probado este método y han dicho acerca de los resultados de este método? Bueno, ahí más o menos la pregunta. Que si les ha dado resultado, pues sí, sí ha dado resultado este método de la sustitución para los que llegamos así como yo, que llegamos sin tener el nombre de Dios, sin tener una fe, sin tener una religión, sin tener ninguna creencia. Entonces, este método de la sustitución de que en mi caso yo puse al grupo como poder superior, pues a mí, pues sí me funcionó. Y bueno, ahí me detengo. Gracias. Gracias, Marla. Adelante, Víctor, con su opinión. Ya tuvimos 3 participaciones. Muy bien. Sin duda, este método no solamente
ha probado que funciona. En una persona o en dos. En miles de personas ha funcionado. Algunas han muerto, otras siguen con vida. Y la fe que ellos pusieron en el conocimiento, el entendimiento del paso de la recuperación y en su práctica, naturalmente imperfecta, como lo decía la compañera Karina, su práctica, aunque naturalmente imperfecta, pero dentro de la imperfección está el crecimiento, porque cada paso es de intento. No vamos a lograr practicar perfectamente el programa de ninguna manera, pero sí podemos ir creciendo. Y esa es la idea principal del programa. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Este método nos dice aquí en este segundo paso que donde la persona habla de que él adoraba, veneraba a la ciencia y que en algún momento él, molesto, dijo, esto de Alcohólicos Anónimos no tiene nada de científico, simplemente no lo tomaré en cuenta. Pero al paso del tiempo, obviamente se quedó, pero al paso del tiempo, él mismo despertó, entendiendo que no había sido, los intolerantes no eran los alcohólicos, sino que el intolerante era él, porque no había tomado en cuenta los hechos. Y los hechos es que ellos estaban recuperando, mientras que él no. Así que lo que nos dice este científico es que el paso de recuperación, los pasos de recuperación, son una técnica de sanidad mental, emocional, espiritual. Son una técnica. Y como técnica da resultados en cualquier parte del mundo, con cualquier idioma y con cualquier tipo de persona, siempre y cuando tenga la honradez suficiente para sujetarse a principios espirituales. Cuando llegamos a la simple idea de creer en Dios, tenemos un punto común, creyentes o antes creyentes, porque muchos llegamos creyendo que teníamos fe, pero nos dimos cuenta que no teníamos la suficiente fe para tener una relación personal con Dios. Ni siquiera lo habíamos pensado. Decíamos de palabra, no, pues es que Dios es mi amigo, es mi Señor, es mi pastor, es todo eso. Pero nunca entendimos cómo relacionarnos con Él. Regularmente hacíamos monólogos, hablábamos nosotros y Él nunca nos hablaba. Hasta que llegamos al programa de recuperación y entendimos cuál era el trabajo de Él y cuál es el trabajo de nosotros. Entonces, todos comenzaron a hablar acerca de Dios. Así que dentro de esta labor en la que vivimos el día de hoy, a pesar de ser creyentes y creer que teníamos fe, nuestra fe no estaba enfocada en la realidad de Dios en nuestras vidas. Hasta que probamos este método, empezamos a tener una realidad de Dios más profunda en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a la última pregunta de este punto. ¿Cómo se transformaron para llegar a creer?
cómo se transformaron para llegar a creer. Yo, Cari, Adelante, Cari. yo no sé cómo lo hicieron, pero pienso que una de las partes cuando tanto escucho y veo en la literatura es que entregar sus debilidades, sus falencias, sus errores, y eso es ser humilde en cierto punto y realista, admitir esas cosas. Eh, ¿Cómo lo lograron? Pues tendría que leer más historias, ¿no? Pero al final del cuento creo que son esas palabras, practicar para alcanzar eso de alguna forma y en grado. Em, Oye, está difícil esa pregunta. Listo, terminé. Chao. Gracias, Cari. Adelante, Brice. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Bris, Mía, una codependiente en proceso de recuperación. Pues es la primera vez que estoy en este grupo, pero la pregunta que yo puedo contestar a lo que yo voy conociendo es, en lo personal, a mí me está costando trabajo, pero hablando con él, con mi poder superior y le digo, a ver, guíame por favor, cómo concebirte, porque el poco tiempo que llevo en el programa casi no he hecho mucho. Em, no salgo del uno, 2 y 3 pasos porque, pues, la razón que sea. Em, y en lo personal estoy entendiendo que él es el que me debe de guiar para poder entrar de verdad al primero, segundo y tercer paso. Y él lo que me ha puesto en mi corazón es meditación y oración. Ese paso 11. Y como yo estoy trabajando con eso, en decir, guíame por favor tu camino, eh, así como encontré este grupo en un grupo donde se ponen enlaces para los grupos, encontré uno de oración y meditación. Y ahorita que cuando entré y estoy escuchando lo que se está hablando, dije, no cabe duda que el foco principal es comunicarme con mi poder superior y tenerlo en primera persona o tenerlo presente a todo momento. Y estoy maravillada porque él ya me está respondiendo. Ahora falta que yo lo accione. Pero muchas gracias por dejarme expresar, por este amoroso servicio y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Brice. No veo más manitos, Víctor. Elizabeth, ¿quieres participar? Sí, Oh, sí. La gracias, pregunta es Ana. cómo se transformaron para llegar a creer. Ay, pues en mi caso llegué, eh, según yo, ¿verdad? Creyendo y teniendo fe con ese poder superior. Bueno, hoy puedo creer que la fe, pues es un camino, ¿verdad? Y de que tenía fe, pues sí tenía, pero bueno, era lo que podía y lo que tenía en aquella época, ¿no? Y aquí, pues aquí para mí fue esa transformación para llegar a creer, fue entender mucho lo que es el segundo paso, profundizarlo mucho,
estudiarlo, entregarme y ser honesta conmigo misma. O sea, para llegar a creer tuve que ser honesta conmigo misma, ¿no? Ver la realidad, para que ese poder superior pudiera yo escucharlo, porque sé que me mandaba mensajes, pero a veces no los entendía. Entonces, poco a poco empecé a darme cuenta que tenía ideas, creencias, pues que no me llevaban a, este, a tener ese llegar a creer, ¿verdad? Sino que nada más era así como, había muchas creencias equivocadas, que no me permitían avanzar. Entonces, pues eso fue para mí profundizar en esa fe y empezar a aceptar, ¿no? Que yo necesitaba aumentar esa fe. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Adelante, Víctor. Y hoy no había entrado a reunión. Bien. Tarde. Ok. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero bueno, estamos hablando de un poder superior. Y en este paso se encuentran los beligerantes, ateos, agnósticos, creyentes y antes creyentes. Y todos nos reunimos en este paso. ¿Cómo llegamos a reunirnos? Todos, de alguna forma, creyentes o no creyentes, estábamos equivocados. Podíamos citar la escritura, podíamos hablar de un Dios amoroso y hacer una descripción idealítica de un Dios, pero no teníamos fe de que Él hiciera el milagro de cambiarnos. Lo habíamos intentado. Habíamos estado en diversas religiones. Habíamos orado mucho. Habíamos ayunado. Algunos habían jurado. O inclusive se habían golpeado para que Dios les hiciera caso, por lo menos su Dios. Pero al parecer no los escuchaba. ¿Sí? No nos escuchaba. Así que teníamos que optar por un camino diferente. Y a veces creo que Dios es como un vaquero, que en una manada elige al caballo. Y luego que elige al caballo, lo persigue, hasta acosarlo. Y lo toma. Y el caballo se niega y brinca para un lado y para otro. No quiere ser domesticado. No quiere ser humilde, no quiere ser domesticado el caballo. Pero tarde o temprano, el caballo tiene que rendirse. Y cuando empieza a rendirse, empieza a probar una nueva manera de vivir. Parece que está un micrófono abierto ahí, por favor. ¿Lo quieres cerrar? Y entonces así como el caballo rebelde, así éramos todos. Teníamos esa misma rebelión, creyentes, antes creyentes, ateos, agnósticos y beligerantes. Éramos ignorantes de Dios. Podíamos hablar muchas cosas acerca de Él, pero no le conocíamos personalmente. Un hombre que se decía padre de la fe, o bueno, se dijo de él ser padre de la fe, o llegó a ser padre de la fe, él
llegó a empezar una relación con Dios personalmente a los 72 años. Otro personaje, el profeta Samuel, empezó a relacionarse con Dios a los 17 años. Y otros personajes fueron elegidos desde el vientre de la madre. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que para todo y cada uno de nosotros hay un tiempo en que tenemos un encuentro personal con Dios, porque el objetivo del paso es que nosotros logremos un despertar espiritual conforme a la práctica de estos pasos. Un despertar del espíritu, un cambio de conciencia, un cambio de dirección, una nueva visión de la vida. El primer paso, cuando aceptamos el primer paso, por lo menos que somos ingobernables, aunque no nos derrotemos, por lo menos ya es un granito de humildad. Pero tenemos que aceptar que necesitamos ayuda de otros, que necesitamos una guianza por los pasos de recuperación y que necesitamos reconocer nuestra terrible debilidad y sus consecuencias. Por ser codependiente, ¿qué ha pasado con tu vida? ¿En qué la has convertido? ¿A quiénes has dañado y cómo te has dañado a ti mismo? Has hecho de Dios lo que no es Dios, a una persona. Te humillas fácilmente ante una persona, pero ante Dios no. Eres capaz de permitir que te golpeen, que te lastimen, pero ante Dios no. Qué equivocado estábamos en los valores. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. ¿A quién puede herir un codependiente? A su familia, a sus hijos. Pone en riesgo su propia existencia por un ideal inalcanzable, por un sueño irrealizable, por una utopía. ¿Qué es lo que pasa con un neurótico? También depresivo, caprichoso, berrinchudo. No se cumplen sus deseos a su manera, quiere que la gente se acople a él. Quiere que las cosas se hagan al modo de él o de ella. Y las cosas no suelen pasar como las quiere. Es un idealista en bancarrota, es una soñadora, un soñador. Sueña con las cosas que ha de tener. Y cuando las tienen, no tienen el mismo efecto. Porque la realidad es diferente a la ensoñación mental, al idealismo en bancarrota. Se soñaba con el amor perfecto, cuando el mundo es imperfecto. ¿Quién puede dar un amor perfecto? Nadie. Todos estamos ensayando para aprender a amar. Entonces, aquí en esta parte, ¿cómo nosotros logramos o llegamos a creer? En el segundo paso dice, llegamos al convencimiento. ¿Por qué llegué a estar convencido? Por el primer paso, donde me doy cuenta que carecía de poder para dominar mis emociones. No me conocía, era ignorante de mí mismo, no me conocía, no me entendía, no me comprendía, y aún así yo quería que me comprendieran, que me amaran, que me quisieran, cuando yo mismo no lo hacía. ¡Qué locura! Yo mismo no podía amar. Por esa forma perfeccionista y egocéntrica de pensar. Se tienen muchos prejuicios, muchos valores engañosos.
Por eso no podíamos creer. Estábamos atascados en el mundo con la idea del placer, con las ideas de las películas idealíticas, de novelas, producidas por la mente humana, porque también era el mismo anhelo de miles y millones de seres humanos, lograr tener una relación perfecta. Pero no existe esa relación. Existen las relaciones óptimas, pero no perfectas. Ahora, teníamos que ser más profundos en el asunto, ¿no? Así que teníamos que llegar al convencimiento. En el segundo paso, reconocemos que no tenemos sano juicio, que hemos obrado mal. Miren, de lo que nos han convencido, de que somos enfermos neuróticos y que no podemos gobernar nuestras propias vidas. Y ahora quiere que dependamos de alguien que ni entendemos, ni conocemos, ni sabemos. Y que dejemos nuestras viejas ideas. Si yo me encomiendo a alguien que no entiendo, ni conozco, ni sé, pues voy a parecer algo así como el agujero de una rosca. Voy a hacer nada. Definitivamente, este es el fin. Eso dice el recién llegado. Pero el padrino que está ahí le dice, bueno, realmente es el fin, pero es el fin de una vieja vida y es el comienzo de una nueva vida. Hay muchas personas que siguen innumerables caminos para encontrarse con Dios. Yo conozco uno y otros conocerán otros, pero necesitamos de Dios. Una de las causas principales por las que necesitamos de Dios es entender que no somos nosotros la punta de flecha de lanza de la evolución. Es decir, no somos nuestros propios dioses, ni somos la corona de la creación, sino que, sin dudar, existe un Dios, y al decir que existe un Dios, esto significa naturalmente que estoy admitiendo que en este mundo no estoy solo y que tengo de mi parte una fuente de poder, de sabiduría, de gracia, de misericordia, de amor, que me puede ayudar a transformar mi vida. Y que yo he carecido de sano juicio. Mira tu pasado. Dale una ojeada a tu pasado. ¿En qué has triunfado? Tal vez en las cosas materiales, pero has triunfado en tus emociones contigo mismo. Has triunfado en tener una relación sana con las demás personas. Has triunfado en una relación sana con tu propia familia. ¿Cuántas rupturas has sufrido durante tu vida? ¿Y por qué razón? ¿No será por falta de sano juicio? Escoges y escoges mal. Porque escoges de acuerdo a tus criterios. Y tus criterios son emocionales más que racionales. O son egoístas. Porque percibes más la materia que el espíritu. Y materia no solamente en términos económicos, sino en cuestiones de placeres y de cumplir anhelos torcidos del corazón. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma destructiva de pensar, que solamente un acto de la providencia podía regenerar esa parte de nosotros. Estamos aquí en el segundo paso. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo llegamos a creer? Derrumbando ideas que eran contrarias a la realidad
física y espiritual. Y aquí estamos, tratando de enderezar nuestros pensamientos. Espíritu es igual a pensamiento, pensamiento es igual a espíritu. Enfermedad espiritual es la enfermedad del pensamiento. ¿Podíamos sanar emocionalmente? Sí, pero teníamos que aprender a ser humildes. Y aquí estamos porque ese es el objetivo principal, aprender a ser humilde reconociendo nuestros problemas como nuestras virtudes. Bueno, gracias. Ay, aquí estoy. Gracias, Víctor. Gracias. Vamos ahora al punto 10. Ahora consideramos a continuación la situación de los que han caído en la indiferencia, los llenos de autosuficiencia, que se han alejado, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los completamente desafiantes porque Dios no les ha concedido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de NA decirles que todavía pueden encontrar una fe que obra? Algunas veces les es más difícil captar el programa de NA a los que han perdido la fe o que la han rechazado, que los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Han recorrido el camino de la fe y el camino sin fe. Como en ambos casos, se han decepcionado, han llegado a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. Vamos a la pregunta que dice así. Esta clasificación de los antes creyentes, yo me quedo contento con sus preocupaciones. Nos da algunas características de su incredulidad. ¿Cuáles son las señaladas por el escritor? A ver, repito la pregunta. Esta clasificación de los antes creyentes, yo me quedo contento con sus preocupaciones. Nos da algunas características de su incredulidad. ¿Cuáles son las señaladas por el escritor? Adelante, María José. Buenas tardes, muchas gracias. La autosuficiencia es lo que nos está diciendo los prejuicios, la obstinación y detrás de todo ello, en mi humilde opinión, creo que la soberbia. Gracias. Gracias, María José. Adelante, Josefina. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. A ver, se me hizo la pregunta muy compleja y me quedé con el deseo de escuchar el párrafo. Sin embargo, me queda claro que en este párrafo está hablando de los que un día tuvieron fe y otros que anduvieron caminando pero no tenían fe.
Y dentro de lo que recuerdo y pude entender del párrafo es que habla de exigencias. Y, y hasta ahí me quedo. Gracias. Gracias, Josefina. Cari, adelante. Pues creo haber entendido 4 características: la indiferencia, la fantasía de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada, la obstinación, pues. Esos eran los obstáculos más grandes de los agnósticos y ateos que militaban. Y pues a veces en algún grado, una o mayor, la mía, en mi proceso. Terminé, chao. Gracias, Cari. No, ahorita no. Ángeles, ¿quieres participar? Tienes el micrófono abierto. Ay, sí, señora, qué pena. Había levantado la mano y no me di cuenta que el micrófono estaba abierto. Pues sí, veo aquí cuatro situaciones, que es la autosuficiencia. Aquí abajito veo la indiferencia, eh, la, los prejuicios y la oposición a la obstinada. Pienso que esas son la clasificación de los antes creyentes. Gracias. Gracias, Ángeles. Adelante, Víctor. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre características y clasificación? Veamos, las características, pues obvio, ¿sí? La obstinación y el hecho de defender su postura, de que estar en alguna congregación eclesiástica, cualquiera que ésta sea, no es conveniente, porque no hay resultados, por lo menos no los resultados que buscaba la persona que hoy se denomina antes creyente. Aquí el escritor hace una comparación entre el antes creyente ante el beligerante, el ateo y el agnóstico, diciendo que el antes creyente tiene prejuicios arraigados más fuertes que los ateos y los agnósticos, porque piensa que ha hecho la prueba y no le ha dado resultado. Y considero que llegamos a un punto de fe de ese tipo, porque la fe no se pierde, se transforma. Nosotros hemos nacido con fe, pero enfocar nuestra fe a una deidad, a un Dios, a un poder superior, es un enfoque completamente diferente. Porque vamos a tener que trabajar con principios espirituales y vamos a tener que entender lo que significa el mundo espiritual, porque si no entiendo lo que es el mundo espiritual, entonces puedo meterme en serios problemas, creyendo lo que otros creen y que no es la realidad que el programa quiere presentar. Por eso es importante el hecho de darse cuenta que ser clasificado como antes creyente implica que puedo entender mucho entendimiento acerca de lo que comúnmente la persona tiene. De la escritura, sabe de oraciones, sabe de versículos bíblicos, de capítulos, es más, de muchos temas, pero nunca supo cómo acercarse a Dios.
Es como cuando quieres ir a un lugar, digamos que quieres ir a cualquier país que tú quieras, o lo que dicen comúnmente a Hawái, que lo señalan casi como un paraíso. No lo creo que sea así, pero bueno, así se lo señala. Pero mucha gente quiere ir a Hawái. ¿Y qué hacen? Preparan su viaje, pero entre que preparan su viaje, ellos ven fotografías, ven lugares, ven videos, ven la geografía de la isla, los lugares existentes, los más relevantes para los turistas, los menos relevantes para los turistas, en fin, estudian ese asunto, pero aún no conocen Hawái. Y pueden hablar de Hawái como si hubieran ido, pero aún no conocen Hawái. Digamos que esa persona no tiene fe. Claro que tiene fe. La fe no se pierde. La fe navega con nosotros hasta la muerte. Aún el suicida tiene fe. Tiene fe que muriendo va a ser libre del dolor emocional que tiene, consecuencia por su mala gestión emocional. Como yo tenía fe que si yo moría con mi idea de suicidio, si yo moría, pues muerto el perro se acaba la rabia y todos felices, ¿no? Claro que no es así, porque las personas tienen una condición sensible y simplemente era otra forma de escapar y hacer sufrir a los demás. Pero no, el suicidio no era la puerta ideal. Pero alguien me rescató de ahí, ¿no? Y si no fue Dios, entonces ¿quién? Porque imagínate tú, estás solo, no le has dicho a nadie que quiere suicidarte, a nadie, a nadie, a nadie. Y en un momento dado intentas suicidar. Nadie había venido a verte durante, digamos, 10 días. Y justo cuando bebes esa pócima maldita de muerte, llega una persona y te levanta y te lleva al hospital. Si no gritaste, si no pediste auxilio, si no le dijiste a nadie, ¿por qué pasó esa circunstancia? ¿Quién estaba observando lo que yo estaba haciendo o pensando? Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Dios. Yo lo conozco. Y estudio sus mentes y estudio sus corazones. Tremendo. Está el detalle de cada una de las personas y de todo lo que pasa en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación de hoy? Hoy soy creyente. Antes era un creyente, pero que estaba fuera de Dios. Era un sabiondo, conocedor acerca de Dios como la persona que conoce a Hawái nunca ha ido a Hawái. Puede hablar de Hawái como si hubiera estado en Hawái. Así mismo hablaba yo de Dios. Pero la persona un día llegó a Hawái, disfrutó de Hawái y se maravilló de las cosas que vivió ahí. Tomó fotografías, videos, igual que todas las personas, y ahora habla de Hawái con certeza y añoranza. Cuando llegamos a tener una relación con Dios,
y empezamos a ver los resultados de esa relación en nuestras vidas y en la vida de otros, nuestra seguridad es profundamente más grande que la de los ateos y los agnósticos y los antes creyentes. Pero tener que derrumbar los prejuicios y los valores negativos que no permiten el pensamiento de Dios en tu vida es el trabajo que necesitamos hacer. Derrumbar esas ideas que no son funcionales para nuestras vidas. Ideas infantiloides o ideas impuestas por los padres o ideas que hemos tomado de otras personas o creencias que nosotros mismos nos forjamos. Derrumbar todos esos argumentos es el trabajo diario del 10º paso de recuperación. Solo por hoy. Llegamos a creer de esa manera. Y nuestra clasificación hoy no es de antes creyentes. Nuestra clasificación de hoy es Dios vive en mí y fuera de mí. Y Él está conmigo y me ayuda a superar todo tipo de tribulación. Ya no estoy solo. En mi interior no hay vacío. Solo hay esperanza y ganas de que otros también disfruten de una relación con Él, con ese Dios amoroso que se manifiesta en los seres humanos. Gracias. Gracias a usted, Víctor. Vamos a la última pregunta de este punto. Al final, ¿cuáles son los 5 obstáculos que representan este tipo de personas antes creyentes? Ángeles, adelante. Tienes el micrófono apagado, Ángeles. Bueno, los 5 obstáculos para mí es que se hablaba de un Dios desconocido que, que se actuaba, pues, digo yo, desde mi experiencia personal, que yo hablaba de él, pero vivía sin él, que, que quería que fuera para mí eh, el que me complaciera mis quereres, o sea, fortaleciendo mi desobediencia. Mm, los 5 obstáculos. Pues porque yo siempre me he manifestado con fe, que creo, pero ese creer era él estando dentro de mí, yo estaba fuera de él, desconociendo totalmente su presencia. No le consultaba nada, lo estoy hablando desde mi experiencia personal. Los 5 obstáculos que representan este tipo de personas antes creyendo. Sí, eso. Que Dios, pues debido a mi perverso corazón, no había cabida de los preceptos de él, sino mis prejuicios. Entonces, esos son los obstáculos que representaban para mí eh, un contacto consciente con Dios. Gracias. Gracias a ti, Ángeles. Adelante, Cari. Dice lo mismo que estaba en la pregunta anterior, la falta de suficiencia y la obstinación. Eso causaba
decisión, y si una decisión es que hay una frustración, un deseo no cumplido, y el deseo es, tal vez si ya estás comprendiendo algo, no poder cambiar, no saber cómo hacerlo o no tener el poder para hacerlo. Listo, terminé. Gracias. Adelante, Elizabeth. Ah, sí, pues esos obstáculos, pues para mí es esa enfermedad emocional en la que yo vivía por los miedos provocados por esas falsas creencias, por el legalismo de la religión de la que tengo, este, porque pues realmente era una fe infantil, ¿no? Entonces, pues esos son los obstáculos. Gracias. Gracias, Elizabeth. Adelante, Víctor, con su Martita, opinión. ¿Vas a hablar, Marla? sí, perdón, es que no me deja levantar la mano cuando estoy aquí de Ah, anfitrión, no me deja levantar la mano. Entonces, nada más voy a abrir mi micrófono, discúlpame. Bueno, es que los 5 obstáculos, pues ahí lo dice, lo que acabas de leer en la lectura, en el párrafo, siempre nos dice Víctor, lean el párrafo, por eso lo ponemos en la pantalla, para que de ahí vienen las respuestas. Y pues ahí vienen los 5 que eran, 5 obstáculos, y ahí dicen, y dice estos, son los que yo encontré. Recorrer el camino de la fe sin fe, la indiferencia, la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada. Eso es lo que ahí dice el párrafo. Gracias, Martita. Gracias por su tolerancia, compañeros. gracias. Gracias, Marla. Adelante, Víctor, con su opinión. Bien. Bueno, qué bueno que Marla nos enfoque a esos 5 puntos. Indiferencia, obstinación. La negación de la enfermedad de nosotros es un síntoma de la enfermedad misma. Bill W. dijo que la fe es confianza, no desafío. Hay una diferencia abismal entre confianza y desafío. Si yo digo que creo en Dios, que creo en su voluntad, pero hago lo contrario, lo estoy desafiando. No estoy siendo congruente lo que pienso y hablo con lo que hago. Lo desafío. Un desafío es, por ejemplo, que una persona cansada de la enfermedad de otra persona le pide a Dios que la sane. ¿Por qué está en desafío esa persona? Está en desafío porque lo está pidiendo de una manera egoísta. No quiere, realmente la idea es que la persona sane para que me deje de estar molestando. Porque su enfermedad me es molesta, me es agradable, desagradable. Pero cuando tenemos la actitud correcta y queremos verdaderamente que la persona sane, no para que deje de molestarme, no, sino para verla bien, para verla sonriente, para verla saludable. Toda molestia que me pueda causar su enfermedad es tolerable.
si verdaderamente tengo puesta mi confianza total en Dios. Entonces, el primer paso nos habla desde el principio de esa obstinación y de esa indiferencia. Cuando el primer paso dice que todos nuestros instintos se rebelan ante la idea de que somos impotentes y que necesitamos de otras personas para dominar nuestras propias vidas. El instinto se revela. ¿Cómo? Si yo que he hecho esto, esto otro, ahora me van a venir a mí a decir cómo gobernar mi vida. La soberbia, la obstinación de querer hacer las cosas a su manera, con sus propias ideas, cuando sus ideas lo han llevado al fracaso espiritual, emocional y físico, y por no decir económico y también sexual. Entonces, hay una soberbia filosofía que parece muy buena. Está bien, dice el individuo, en cuanto a mi adicción, a mi problema de codependencia, a mi problema de alcohol, o a mi problema de drogas, o a mi problema de depresión o de ansiedad. Bueno, en cuanto a eso, voy a estar abierto a Dios y al grupo. Pero en todas las demás cosas, yo tomaré mis decisiones. ¿Sabe una cosa? Que eso es soberbio. Es una soberbia filosofía. ¿Por qué? Porque cualquier persona que haya llegado a Neuróticos Anónimos o a cualquier otro grupo anónimo que llegue, como luego decimos, arrastrando la cobija, ha demostrado su incapacidad para dominar su propia vida y sus ideas lo han llevado a la ruina. Y ahora cree que solamente en cuanto a la adicción va a ponerse en manos de Dios, pero todas las demás áreas de su vida no. Una mirada al espejo debe de bastar para enterarse de que, mire, esa es la condición en que usted ha quedado por causa de su manera de pensar, de sentir y de actuar. Está en la ruina espiritual. Y cree que con sus ideas vas a ir adelante. No sea obstinado. BW se encontró con el irlandés en el hospital y llegó a decirle cuando el irlandés dijo, no, no, con que tú eres uno de esas sectas, yo pertenezco a una religión más. No, 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 tranquilo. Yo no te voy a hablar de religión, porque de religión es posible que tú sepas más que yo, pero creo saber en qué te estás equivocando. Retó al irlandés y el irlandés le dijo, bueno, pues dime, ¿en qué me estoy equivocando? Usted no es más que un irlandés obstinado, orgulloso, altivo, que cree que con su manera de pensar puede arreglarlo todo. Si su esposa hiciera lo que usted dice, si su socio hiciera lo que usted dice, pero hay una cosa que usted no ha tomado en cuenta. Usted necesita algo que yo tengo y que usted mucho tiempo no ha podido tener. ¿Y qué es eso?
La sobriedad, la sobriedad. Eso rompió el orgullo del irlandés. Y luego dice ahí que solía decir en las tribunas, mi padrino me vendió una idea que en ese momento solo yo podía comprar, la idea de la sobriedad, la idea del equilibrio emocional. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos llegando apenas al convencimiento del por qué necesito de Dios en este segundo paso. ¿Por qué necesito de Dios? Porque necesito ser humilde, porque soy un orgulloso, soberbio, un intolerante, que se la cree que se las sabe todas y se considera el punto máximo de la pirámide de la raza humana. No, todo el que se exalta será humillado. La indiferencia. ¿La indiferencia ante quién o qué o por qué? ¿Indiferencia ante qué? Ante principios espirituales. ¿Cómo crees tú que con palabritas me voy a curar yo? ¿Cómo crees tú que con un puñado de hombres y mujeres que han salido de la ignorancia me voy a cuidar yo? Me voy a curar yo. Tiene que haber ciencia, porque si no, no puedo creer que yo voy a poder vencer mi problema, poder arreglar mi problema con este puñado de personas tan diferentes una de la otra. Lo que ignora el hombre que piensa de esa manera es que Dios es palabra, palabra es espíritu, y la palabra que fluye de Dios es vida y transforma los corazones. Cuando las personas ponen su confianza en principios espirituales y no en las personas, cuando se entregan plenamente a la búsqueda de Dios diariamente, Dios responde suavemente, sin que escuches su voz. Es como un viento que te va arrastrando, suavecito, y llegas al lugar. Y entonces, la palabra que escuchas se penetra en tu alma hasta lo profundo de tu corazón y mueve todo tu ser, lo sacude. Estás despertando una nueva vida. ¿Por qué? Por la logoterapia. Terapia significa curación, sanidad. Y logo significa palabra en acción. Así que la palabra en acción, dicha con vida, transforma al ser humano. Derrumbar los obstáculos es derrumbar esas ideas que a veces están fuertemente aferradas a la mente humana porque ha practicado la incredulidad durante mucho tiempo y ahora va a tener que desarrollar lo contrario. La fe en un poder supremo, amoroso, bondadoso, bueno, amable, que quiere que yo
sea servicial, que yo sea útil para percibir el amor en mi ser, que sea comprensivo, perdonador, para expresar amor. Así que por eso nos esforzamos, porque la raíz de la enfermedad es el egoísmo, ¿ok? Y la curación de la enfermedad es el amor, pero no el amor pueril que hemos visto en las películas, o hemos escuchado, o hemos vivido. No, no es amor pueril, es un amor más satisfactorio que llega a nuestro interior y que abre nuestros ojos y los llena de luz y percibimos nuevos colores en la vida. Y en medio de cualquier tribulación o tormenta, estamos seguros, porque Dios va en nuestra barca. Bien, llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Yo sí creo. Todavía sigo estando un poco loco, ¿no? Pero ya no estoy tan loco. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con nuestro compartimiento el día de hoy del tema, pero vamos a continuar con el compartimiento de ustedes, donde ustedes van a expresar lo que perciben, lo que sienten, lo que piensan, y si tienen alguna duda, también pueden compartirla, ¿sí? Y por aquí veremos cómo se las respondemos, ¿ok? Bueno, gracias Marta por tu servicio, muchas gracias por estar con nosotros, siempre tan amable. Gracias Marla, muchas gracias por ponernos ahí el documento. Gracias y gracias a los que han participado activamente y pasivamente también, a los que han estado oyendo ahí. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar con entera libertad por razones de su anonimato. Vamos a ver.